En Terpel existen muchas razones que nos impulsan. Por eso, como colombianos, movilizamos el desarrollo sostenible del país con la mejor energía, lo que nos hace una de las empresas más sostenibles del mundo. En Terpel, tú eres la razón que nos impulsa. 6 de la mañana, 34 minutos. Saludamos a esta hora a Mauricio Oliveira. Él fue investigador del Banco Interamericano de Desarrollo, vicerrector administrativo y financiero de la Universidad de los Andes y también expresidente de Colpensiones. Doctor Oliveira, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Luis Carlos. Un saludo a la mesa de trabajo y a todos los oyentes y gracias por la invitación. Gracias por darnos usted algunos minutos, gran conocedor de las pensiones, cómo funciona el sistema en Colombia y qué cosas se pueden y no se pueden hacer. Doctor Oliveira, de lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro, no solamente las declaraciones de las últimas horas, sino también en campaña, ¿qué interpreta usted? ¿Qué es lo que ha dicho el presidente y qué piensa sobre lo que ha dicho el mandatario? Varias cosas, Luis Carlos. Tal vez el primer punto que creo que es importante y hay que valorarlo es que el presidente ha dicho que es necesario apoyar con un monto mayor a los adultos mayores que no tienen pensión. En este momento existe el programa Colombia Mayor que apoya a los adultos mayores sin pensión con 80.000 pesos. Y el presidente ha dicho que es necesario aumentar este monto, llegando a medio salario mínimo, que son 500.000 pesos. Yo creo que eso es un tema valioso y que como sociedad tenemos que discutirlo porque, pues, cuando uno es adulto mayor está la enfermedad, a veces no se puede trabajar, entonces es importante buscar este apoyo a los adultos mayores, sobre todo en una población que está envejeciendo cada vez más. En segundo lugar, la gran pregunta que desde mi punto de vista todavía no hay claridad es cómo financiar ese fondo. Si se financia quitando los recursos que están ahorrados ahora en los fondos privados por algunos colombianos, es una expropiación. Pero si se financia a través de una reforma, pues tenemos que dar la discusión para ver de dónde vendrían los recursos. Son dos temas muy diferentes y ahí lo que yo creo que es necesario es que debería haber mucha más claridad por parte del gobierno, anunciando cómo tiene pensado financiar este bono de 500.000 pesos. Sí, ¿le suena, doctor Oliveira, esto de el modelo de pensiones? Yo le tengo que decir una cosa, y lo digo con todo el respeto para el señor presidente de la República. Entiendo muy poco sobre sus explicaciones. Me queda claro el interés de darle un bono pensional a las personas que no lo tienen, eso lo tengo claro. Alcanzo a entender, percibir que está hablando de algo de pilares, pero cuando habla del tema y tal vez la redacción de los trinos que pone al respecto no me permiten comprender bien qué es lo que está intentando decir el presidente. ¿Usted entiende sobre el cómo y sobre lo que sería este modelo de pilares que algunos podrían interpretar es lo que está diciendo el presidente? Pues, ¿qué entiendo yo, Luis Carlos? Porque también estoy de acuerdo, digamos, todavía son unos mensajes muy poco claros, muy gaseosos. En este momento existe un programa que se llama Colombia Mayor. ¿Cómo se financia Colombia Mayor? Y este programa, perdón, para claridad, Colombia Mayor es el programa a través del cual se paga a los adultos mayores los 80.000 pesos, programa que existe ahora. ¿Cómo se financia este fondo? Este fondo se financia a través de una cotización adicional que hacen los afiliados a Colpensiones, los trabajadores que cotizan en Colpensiones, cuando ganan más de 4 salarios mínimos. Si yo cotizo en Colpensiones y gano más de 4 salarios mínimos, tengo que cotizar un punto adicional. Y ese punto adicional, por solidaridad, es lo que financia los 80.000 pesos. El punto es que solo alcanza para los 80.000 pesos. Entonces, si lo que tiene pensado el gobierno es aumentar ese punto adicional o que parte de esos recursos cotizados en Colpensiones se usen para pagar el bono de 500.000 pesos, digamos, es un buen planteamiento.
¿En qué sentido? En que en el régimen de Colpensiones no hay una cuenta individual de cada ciudadano como sí existen los fondos privados. Entonces es un fondo común de donde sale la plata, y si la plata no alcanza, el Estado pone plata del presupuesto nacional, es decir, de nuestros impuestos. Si lo que los trabajadores cotizaron no alcanza, se pone plata de los impuestos, y eso es lo que está pasando ahora, no solo para Colombia Mayor, sino también para pagar las pensiones. Entonces, ahí hay muchos tecnicismos, pero en general, Claro, si ese es el claro. objetivo, me parece que es un buen objetivo. Espero ser claro como la explicación, pero Sí, si sí, sí, es sí. ir a coger plata que está ahorrada ahora de los fondos privados, pues sí sería la nacionalización de las pensiones. Por Y, eso y es tan importante la claridad del presidente frente a lo que va a hacer. exactamente, exactamente. Y creo que esta es una grandiosa explicación frente al tema, porque el presidente no ha podido o no le hemos podido entender bien qué es lo que quiere decir. Eh, Me quedó claro lo primero. Hablemos de lo segundo, que es lo que ocurrió en Argentina y lo que ocurrió en Venezuela. Y es cuando el gobierno se toma las pensiones de aquellos que no están en el sistema pensional nacional, los que no están en Colpensiones. Eh, ¿Qué significa eso? Cogen los dineros que están en, no sé, en cualquiera de las AFPs colombianas y los vuelven caja nacional para pagar, entre otras, las pensiones de las personas que no las tienen. Exactamente, lo que pasó en Argentina fue exactamente eso. Se cogieron la presidenta, en ese momento era Cristina Kirchner, ella cogió los recursos de los ahorradores en los fondos privados, es decir, una cuenta individual, una cuenta privada, es como si cogieran mi cuenta de ahorros de un banco, y la usó para lo que decidía el Estado. En ese momento era para pagar unas pensiones de los que no tenían pensión, pero estaba violando un derecho un derecho de propiedad frente al ahorro que tenía cada persona. Entonces yo creo que ese sí podría ser uno de los peores errores que podría cometer el gobierno, porque estaría cogiendo una plata que ha ahorrado la persona para construir su pensión y usarla para otras cosas. Ese sí sería un error. Pero si se hace a través de una reforma, creo que tenemos que darnos la posibilidad como sociedad de discutir esa reforma, a ver cómo se va a financiar. Y eso de que el gobierno coja las pensiones de los fondos privados, si ese fuera el caso, de nuevo, no le hemos podido entender al presidente Gustavo Petro. ¿Eso es un decreto, eso es una ley, eso es una orden presidencial? ¿Eso cómo se hace en democracia o cómo se haría en democracia? Pues en democracia debería ser una ley, pero si es una ley debe pasar por el Congreso. Entonces, por eso el tema de expropiación es muy difícil de aceptarlo. Ahora bien, para claridad también un poco técnica, Sí, sí, Luis sí. Carlos y todos los oyentes, en general las reformas pensionales, o sea, reformar la ley 100, por ejemplo, la ley 100 recordemos que es la que rige nuestro sistema pensional, la ley 100 es la que dice que existe un régimen de prima media que administra Colpensiones, uno de ahorro individual que administra los fondos privados y que nos podemos trasladar de uno a otro cada 5 años. Esa es la ley que tocaría reformar para hacer la reforma pensional. Ahora bien, en una reforma pensional siempre hay un periodo de transición. ¿A qué me refiero con esto? A que cambiarle las reglas a una persona que está a un día de pensionarse para ir al extremo es muy diferente a cambiarle las reglas a un joven que empezó a cotizar ayer, o sea, que lleva un día cotizando. Por eso siempre hay transiciones. La ley 100 del 93, por ejemplo, tuvo 20 años de transición. Es decir, todas las personas que estaban a 20 años de pensionarse seguían operando como en el régimen anterior. Sí, Entonces yo creo que claro. esas transiciones toca pensarlas porque, insisto, cambiar la ley para todo el mundo, pues sería injusto para unos y no para otros. Entonces yo creo que si hay una reforma y se cambia la ley, pues también toca pensar en una transición para ver quiénes siguen operando con el régimen anterior, pues porque han hecho el esfuerzo de ahorro toda la vida, Sí. y para ver quiénes empiezan con el nuevo régimen. A ver, señor Olivera, usted que es uno de los hombres que más conoce pensiones, y discúlpeme ponerlo en estas, porque también tiene algo como de comprensión de lectura, pero es lo que hay y es lo que tenemos que entender. El Sí. presidente Gustavo Petro trina hace 5 horas, es decir, a la 1 de la mañana más o menos en Colombia. 5 horas. Le responde a un trino del tiempo. Voy a empezar con lo que dice el tiempo. El tiempo dice, presidente Petro reconfirmó su propuesta de reforma pensional
parte de recursos de fondos privados de pensiones se usarían para pagar mesadas de adultos mayores hoy sin pensión. Y el presidente a la 1:40 de la mañana trina lo siguiente: esto no es cierto, punto. Las mesadas de adultos mayores hoy sin, punto, pensión, se pagan del presupuesto nacional, coma, que adquiriría una capacidad de hasta 18 billones anuales para este objetivo, porque los cotizantes de fondos privados entrarían a Colpensiones hasta un porcentaje de su aporte. ¿Qué entiende usted de ese mensaje, doctor? Sí. Porque Oliveira, porque no, yo entiendo muy poco. De acuerdo, bien. En este momento, voy a tratar de hacer la explicación muy clara. Existen dos regímenes, el de Colpensiones y el de los fondos privados, y los dos regímenes compiten. Un colombiano puede estar en un fondo privado, pasarse a Colpensiones, puede estar en Colpensiones, pasarse a un fondo privado. Esto se puede hacer cada 5 años. Parte de la reforma que el mismo presidente Petro, cuando era candidato, lo dijo en su campaña, es que esos dos regímenes no deberían competir, sino deberían complementarse. Entonces, si yo en este momento gano 4 salarios mínimos, por poner un ejemplo, o toda mi cotización va a Colpensiones o toda mi cotización va a los fondos privados. Sí. La reforma que él propuso es que si yo gano 4 salarios mínimos y cotizo sobre 4 salarios mínimos, una parte de esa cotización vaya a Colpensiones y otra parte a los fondos privados. Es decir, se complementan. En ese sentido, pues, parte de esa plata le entraría a Colpensiones, que hoy no le entra porque todo está en los fondos privados, y lo que dice el presidente es, como está esa plata, pues esa plata, primer punto. Segundo punto, en este momento... Pero permítame, yo le hago un puntico ahí. Claro. Un puntico ahí, adelante. porque si lo que busca el presidente Gustavo Petro, y ahí cuando él habla es del flujo, que los flujos y no el stock. Entonces, si una parte va a Colpensiones y otra parte va a los fondos privados, ¿esa determinación quién la toma? ¿Es una orden del gobierno? ¿Es una ley que dice solamente hasta tantos salarios mínimos usted puede cotizar en privados, y si gana más, esto tiene que ir a Colfondos, a Colpensiones, perdón? Sí, eso sería una ley, es decir, es la reforma pensional. O sea, le pone un tope a la ley 100. ¿Le pondría un tope a la cotización en los fondos privados? Le pondría un tope a la cotización en Colpensiones. Y de ahí para arriba, lo que más gane, digamos, si es, yo gano 5 salarios mínimos, la ley podría decir, los 2 primeros cotícelos en Colpensiones y los 3 siguientes cotícelos en los fondos privados. Entonces, si gano 7 salarios mínimos, pues los 2 primeros en Colpensiones, los 5 siguientes en los fondos privados. Entonces se acabaría en Colombia la opción de libremente escoger a dónde, con quién me pensiono. Exactamente, eso sí. Pero para claridad de los oyentes, Luis Carlos, esto es lo que existe en la mayoría de países del mundo. De hecho, nosotros somos una excepción. Nosotros somos de los poquitos países, por no decir el único, al lado de Perú, hasta hace algunos años, en donde el colombiano puede decidir dónde estar. En la mayoría de países del mundo existe el sistema pensional de pilares, en donde una parte va a los sistemas, digamos, al Colpensiones de cada país, y de ahí para arriba va a los fondos privados. Entiendo. Entonces, frente a eso, le entraría más plata a Colpensiones. Entiendo. Y en este momento, Luis Carlos, la plata que cotizan los trabajadores en Colpensiones no alcanza para pagar las pensiones en Colpensiones. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Sacar plata del presupuesto nacional para completar esas mesadas. Claro. Lo que dice el presidente del Trino es, como le va a entrar más plata a Colpensiones, pues voy a tener que sacar menos plata del presupuesto nacional para pagar las pensiones de Colpensiones. Por consiguiente, esa plata que no voy a tener que sacar, la puedo usar para los 500.000 pesos. Eso es lo que más o menos entiendo. Y me parece razonable hasta ahí, pues sí, esa es la explicación. Sí, y sería razonable también en el sentido en que esa plata
alcanzara para pagar las pensiones causadas actualmente, que no es cierto porque todos sabemos que Colpensiones tiene un déficit. Claro, o sea, plata para sobrar, la plata no sobra, digamos, la plata no sobra. ¿No? Claro, claro, Ahora, la plata falta y por eso el presidente dice, pues cojo de los, como van a cotizar parte de lo que ahora cotizan ahorro privado en Colpensiones, pues ahí tengo un espacio fiscal. Pero esto, Luis Carlos, debería irse también a revisar el mercado laboral. La plata no alcanza porque es que muy pocos colombianos pueden cotizar. Es decir, nosotros tenemos un sistema pensional excluyente. Si yo no tengo un trabajo de oficina de 8 a 6 todos los días, no tengo la posibilidad de cotizar y por consiguiente no tengo la posibilidad de tener pensión. Por eso esto debería atarse, y me voy a este punto, a otro lado, digamos un poco con una reforma pensional en donde todos los en una reforma laboral, perdón, claro, en donde todos los colombianos podamos cotizar. y entiendo el diagnóstico y entiendo la... Yo creo que uno es muy difícil ponerse en contra de lo que muchas veces los gobiernos de izquierda quieren hacer. El gran problema es el cómo. Todos queremos vivir bien, todos queremos vivir sabroso, pero la pregunta es cómo se hace esto y cómo logramos hacer esto. Doctor Olivera, si esto llegara a ocurrir, ¿qué significa para los fondos de pensión privados? ¿Mueren? Depende, Luis Carlos, del monto. Recordemos que si vamos a pilares ya no compiten sino se complementan. Depende del monto que le pongan el tope a Colpensiones. El presidente había dicho, digamos, la reforma de pilares lleva 10 años en el país discutiéndose. La primera propuesta de reforma se hizo con el presidente Santos, en el cual se decía el primer salario mínimo va a Colpensiones y el resto va a los fondos privados. Entonces, si yo me gano 4 salarios mínimos, sobre el primero cotizo a Colpensión y sobre el resto a los fondos privados. Eso traería esos pilares, traería la complementariedad. Entiendo. Y haría compatible los dos. Pero si lo que el presidente dice es que no sea el primero, Sí. sino los primeros 4, los primeros 5, los primeros 6, la mayoría de los colombianos ganamos eso. Entonces, en ese sentido, sí morirían Entiendo. los fondos privados. Pero Entonces, una persona que esté mucho ahorita del en monto. una persona que esté hoy en el fondo privado y digamos pasa esa ley, esa reforma pensional, pues depende ahora del fondo privado. Sí, sí, sí. Claro, por eso depende también un poco de la transición que se le dé. Claro, Es decir, porque qué va a quedar una personas... gente en medio de la transición, por supuesto. Exactamente, exactamente. Y la plata que está ahora en los fondos privados es de las personas. Esa plata no se puede tocar porque si no, sí estaríamos entrando en la expropiación o en la nacionalización que pasó en Argentina. Entonces eso sí es y debe ser intocable. Entonces, estamos hablando en este momento de los flujos, es decir, de los pagos mensuales, no del stock, no de la plata que la gente tiene guardada en los fondos privados. Exactamente, el flujo, el stock de los fondos privados es de las personas y ese no debe tocarse. El flujo se puede cambiar reformando la ley 100, es decir, hacer una reforma pensional que se discuta en el país y en el Congreso. Ahora, mi pregunta es esta. Si en Colombia, cuando se modificaron las pensiones y se abrió el espacio para que existieran fondos privados de pensiones como actualmente existen, bajo la premisa de que uno podía con esto pensionarse con los dineros que alcanzara a ahorrar y bajo la otra premisa de que eventualmente Colfondos iba a totear, porque el sistema pensionario pensional en Colombia Colpensiones es una bomba de tiempo, decían en su momento. Esto no es regresar y decir, no, realmente Colpensiones está bien, Colpensiones tiene plata, el Estado realmente va a utilizar estos dineros de buena manera, no se preocupe. Digamos que ahí hay dos temas importantes frente a los que está planteando Luis Carlos. Por un lado, sí hay un déficit en Colpensiones, pero seamos claros en cuánto es ese déficit, porque eso es importante para saber si financieramente se va a reventar o no. Voy a poner dos ejemplos. El presidente Bolsonaro en Brasil, casi recién posesionado, tuvo que hacer una reforma pensional, porque el sistema pensional financieramente estaba a punto de explotar, porque se gastaba el 12% del Producto Interno Bruto
en pensiones, 12%. En España, que durante la crisis del 2008 estuvo a punto de entrar en la crisis financiera, pues que cayó todo el mundo desarrollado, se gasta el 14% del Producto Interno Bruto en pensiones. En Colombia, la plata que no alcanza para pagar las pensiones que pone el Estado en Colpensiones es el 1% del Producto Interno Bruto. Entonces quiero dar estas dimensiones porque sí puede haber un problema en el futuro, pero digamos las dimensiones, el 1% sí hay un reto financiero, pero no es tan grande como para que vaya a quebrar. Y en parte pasa esto, Luis Carlos, porque es que no hay pensionados. Es decir, muy mal estaría el país si con tan pocos pensionados el déficit fuera mucho más grande del 1%. Entonces yo creo que toca ver muy bien esas dimensiones. Ese sería como el primer punto para responder su argumento. El segundo es que, claro, cuando existía el Seguro Social desafortunadamente nunca se modernizó, había mucha corrupción, era muy ineficiente, etcétera. Ahora existe Colpensiones, una transformación del Seguro Social, y Colpensiones es una entidad seria, técnica, que responde, etcétera. Entonces lo que toca hacer para evitar que vuelva a pasar lo del Seguro Social en términos institucionales es cuidar muy bien a Colpensiones, que siga siendo técnica, que siga respondiendo, que siga acompañando al ciudadano a construir ese futuro. Si garantizamos esa solidez institucional, pues no estaríamos en ese punto que usted planteaba, en que se puede quebrar y la plata la usan para otras cosas. Qué buen análisis, qué buena observación, doctor Olivera, porque esto nos vuelve al punto original de la discusión, y es, Colpensiones podría sobrevivir entregándole mensualmente a los más viejos de Colombia que no hayan cotizado un bono pensional de $500,000 a costa de lo que ahorran hoy por hoy los colombianos que entrarían a cotizar en pensiones y que actualmente no están? Digamos, ahí lo que pasaría si seguimos con la misma forma en que se cotiza ahora, el déficit se agrandaría y en algún momento sería insostenible, eso es claro. Entonces, por eso toca ver muy bien, entender muy bien lo que el gobierno del presidente Petro está planteando de reforma, es decir, el cómo se financia eso. Creo que esa es la clave, con un objetivo loable que es para los adultos mayores $500,000, pero la gran pregunta es cómo se financia, y creo que ahí es donde debe darse la discusión. Sin duda, porque, y aquí vuelvo otra vez al problema inicial también, doctor Olivera, y es cómo evitar que, escondido o bajo el argumento o la premisa de arreglar el fondo de pensiones, las pensiones de los colombianos, y beneficiar a los menos favorecidos, como por ejemplo los abuelos que no cotizaron, para darles $500,000 mensuales, el gobierno no termine haciendo feria con lo que actualmente se ahorra como pensión por parte de los colombianos, que eso se vuelva dinero corriente, caja corriente de una administración de corte populista como la actual. Claro que sí, por eso insisto, Luis Carlos, es necesaria esa claridad para ver qué es exactamente lo que está proponiendo el gobierno en términos de una reforma pensional que tiene que, es decir, el objetivo loable, todos los colombianos en la vejez tenemos que tener un ingreso digno, digamos, pero cómo se financia es lo importante, y ahí tiene que haber transparencia y claridad en la propuesta, además una discusión abierta con todos los colombianos para tomar la mejor decisión. Son las 6 de la mañana, 57 minutos. Profesor Fernando Quijano, tiene pregunta, por favor. No, amplísima la explicación del doctor Mauricio Olivera, hoy vicerrector de la Universidad de los Andes, antes director de Econometría y exdirector de Colpensiones, una voz muy autorizada. Luis Carlos, yo quiero que nos explique realmente Petro para dónde va con el esquema de pilares. ¿Y qué es eso? Claro que sí, Fernando, y para todos los oyentes. Lo planteé muy esquemáticamente hace unos minutos. En este momento existen los dos regímenes, el de los fondos privados y el de Colpensiones, pero compiten entre ellos. O se puede estar en Colpensiones o en los fondos privados. En la mayoría de países del mundo,
Existen esos dos regímenes, pero se complementan, es decir, no existe la posibilidad de estar en uno o en otro, sino los ciudadanos están en los dos. Una parte cotizada en Colpensiones o en Colpensiones de cada país, que sería uno de los pilares, y otra parte cotizada en los fondos privados. Ese sería el segundo pilar, digamos, para ponerlo en términos de los pilares. Eso es lo que existe, Fernando, en la mayoría de países del mundo y es lo que ha hecho sostenibles frente al envejecimiento poblacional, que es un tema mundial, relativamente sostenible, los sistemas pensionales. La gran pregunta, Fernando, de esos pilares es a qué nivel, hasta qué nivel del salario se cotiza en Colpensiones y de ese nivel en adelante se cotizan los fondos privados. ¿Cuál es el nivel? El presidente Petro había propuesto 4 salarios mínimos en la campaña y 4 salarios mínimos, por un lado, casi que eliminaría los fondos privados. Solo más del 90% de los colombianos ganan 4 salarios mínimos o menos, de los trabajadores colombianos, entonces eliminaría los fondos privados. Y por otro lado, esto no lo había dicho, como la plata de las pensiones de Colpensiones no se alcanza a pagar con los recursos cotizados por los trabajadores, es necesario poner más plata. Si el nivel es 4 salarios mínimos, el Estado tendría que poner mucho más plata. Entonces estaríamos agrandando el déficit fiscal que en algún momento podría ser insostenible. Entonces ese tema de sostenibilidad financiera también es muy importante tenerlo en cuenta para saber en qué nivel se ponen los pilares. Mientras más bajo sea el pilar que va a Colpensiones, es decir, si yo me gano 4, cotizo uno en Colpensiones y luego recibo la pensión de Colpensiones sobre un salario, pues es mucho más sostenible que si es sobre 4 salarios mínimos. Y yo creo que ahí es donde debería estar la gran discusión de la reforma de pilares. Son las 7 de la mañana en punto. Tal vez una última pregunta sobre el tema y que nos pone finalmente a entender a dónde va todo esto. Si progresivamente lo que buscaría esta determinación del gobierno, esta reforma pensional, es acabar con los fondos privados o darles una utilización marginal y no necesariamente que representen la pensión de los colombianos. ¿Cuál es la diferencia al final de el pensionado entre lo que cotiza, entre lo que recibiría bajo una cotización en fondo privado y lo que recibiría bajo una cotización de Colpensiones, matemáticamente hablando? Sí, muy buena pregunta, Luis Carlos. Lo voy a responder de esta manera. Cualquiera de los dos extremos es insostenible. Si en últimas lo que decimos es que hasta 10, o lo que dice la propuesta de reforma es que todo se cotiza solo en Colpensiones si no hay fondos privados, la pensión sería más alta, pero es insostenible financieramente. Entonces, en algún momento quebraría mucho más rápidamente, el déficit sería más alto y quebraría. Entonces, solo Colpensiones es insostenible financieramente. Si nos vamos a los fondos privados, cerremos Colpensiones y solo fondos privados, el problema ahí es que es insostenible socialmente. ¿Por qué razón? Porque en Colpensiones la pensión se liquida de una manera tal que hay un subsidio, mientras que en los fondos privados es solo el ahorro. Recordemos, por ejemplo, Chile hace varios años había marchas en contra de los fondos privados porque las pensiones eran muy bajas, el ahorro no alcanza para crear una buena pensión. Entonces, si solo fondos privados, la pensión sería mucho más baja que en Colpensiones y sería insostenible socialmente porque los colombianos no podrían aceptar una pensión tan baja. Entonces, por eso esa mezcla entre los dos es muy importante, los pilares, pero el quid del asunto, el punto principal es a qué nivel va Colpensiones y qué nivel va a los fondos privados. Yo creo que ahí es donde, para hacer una pensión relativamente digna, que no sea tan baja, pero que no lleve al sistema pensional a quebrarse, y ahí es donde debería estar gran parte de esta discusión. Gran explicación, doctor Mauricio Olivera, economista, investigador del Banco Interamericano de Desarrollo, vicerrector de la Universidad de los Andes, expresidente de Colpensiones.
Le quiero decir que aprendimos muchísimo hoy en esta entrevista. Inmejorable toda esta explicación que usted nos acaba de dar. Muy amable, muy gentil. Muchas gracias, Luis Carlos. Un saludo a la mesa de trabajo y a todos los oyentes. Trabajo y a todos los oyentes. Trabajo y a